Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza. Bienvenidos a Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Y bien, el día de hoy tenemos un tema muy interesante que hemos denominado alternativas sobre esta reforma judicial. Un tema importante para lo que es esa equidad y pues sobre todo ese futuro que tiene nuestro país. Bien, a lo largo del tiempo pues hemos propiciado que Metrópolis incentive la participación ciudadana en todos los temas que tienen que ver con el desarrollo de nuestra región. Y pues este importante tema de la reforma judicial es uno de ellos. Y pues a lo largo de diferentes programas hemos comentado que pues no hemos estado de acuerdo con lo que es la reforma judicial. Pero pues esto ya es un hecho y vamos a estudiar cuáles son los perfiles que pudieran fomentar ese equilibrio y esa sustentabilidad jurídica en nuestro país. Y el día de hoy tenemos a dos invitados que hemos estudiado y visto sus trayectorias, esas trayectorias que tienen una gran experiencia y pues usted verá por usted mismo los personajes que estamos invitando el día de hoy y sobre todo esa experiencia y esos equilibrios hacia un sistema judicial que ha decidido proclamar en una elección popular los nuevos puestos. Y bien, eso de usted tomará la decisión si ir o no ir a votar, por qué ir o por qué no ir. Y estos importantes temas que tenemos para que los elementos que pudieran ocupar esos puestos tengan esa experiencia, tengan esa preparación y sobre todo tengan esa vocación para poder generar la justicia de la manera más adecuada posible. Y bien, pues nuestra primera invitada, vamos a comentar sobre su currículo, pues además de ser madre de 3 hijos, maestría en Derecho, también tiene pues cerca de 16 años como secretaria proyectista en el 5º Tribunal Colegiado del 15º Circuito con residencia en Mexicali. Y también pues ha elaborado sentencias de amparos directos e indirectos en diferentes materias, materia civil, penal, laboral, administrativa, y también pues ha trabajado en el Poder Judicial de la Federación desde hace más de 21 años. Actualmente cursa su doctorado, ¿verdad?, en Derecho y pues también ha integrado una gran experiencia sobre el trabajo en el Poder Judicial y sobre todo pues con esa capacitación en diferentes partes, ¿verdad? También ha estado en la Universidad de Salamanca en España, sobre todo con estudios en Derecho Constitucional, Derecho Ambiental y también otros estudios importantes, además de tener una maestría, ¿verdad? Y pues como decíamos hace unos minutos, estar cursando el doctorado en Derecho, ¿verdad?, con un enfoque constitucional al derecho penal y el derecho y los derechos humanos. También pues quiero comentar que nuestra invitada pues fue elegida para ser candidata a magistrada en el Poder Judicial y pues damos la bienvenida precisamente a Lorenia Molina Zavala. Bienvenida a su programa Metrópolis, licenciada. Muchas gracias, mucho gusto de conocerlo y de estar aquí, tener esta oportunidad de presentarme ante usted y su auditorio. Pues más que encantados porque pues nos es de gran importancia pues ver los currículos, ¿verdad?, que varios de los candidatos tienen y pues Lorenia Molina es uno de ellos. Y pues la primera pregunta, pues se hicieron cambios, ¿verdad? Hemos visto las constituciones y se ha hecho un cambio, ¿verdad? Y hoy por hoy tenemos una elección popular para lo que es las diferentes posiciones en el Poder Judicial. ¿Cuál fue lo que la hizo decidir participar en esta contienda?
Bueno, ante la reforma, que ya es un hecho, al principio todos teníamos una inseguridad o incertidumbre de lo que venía con este tema, con este cambio. Sin embargo, yo creo que todos debemos de contribuir a que se mejore el Poder Judicial. Es una gran oportunidad de que se integren nuevos perfiles también, con las capacidades, buscar esos perfiles adecuados con la experiencia y la trayectoria. Yo ya te cuento, como usted lo comentó, con más de 21 años de experiencia trabajando en el Poder Judicial de la Federación. Actualmente soy secretaria proyectista en el 5º Tribunal Colegiado, donde realizo los proyectos de resolución que les paso a los magistrados actuales. Entonces, considero que tengo una visión amplia del funcionamiento de un tribunal colegiado, que es al cargo al que yo me postulo para magistrada de circuito en materia mixta. Conozco el funcionamiento del tribunal, tanto en su parte administrativa como jurídica. Entonces, quiero contribuir a esa justicia social, a ese cambio que estamos buscando todos. Bien, y esa visión, porque aparte de conocer la materia del derecho, se requiere esa parte humana en la cual pues un juzgador pueda tomar un equilibrio en situaciones muy difíciles, porque pues seguramente habrá casos, ¿verdad?, muy complejos, ¿verdad?, que se habrá Sí, topado claro. anteriormente, pero yo quisiera preguntarle cuál es esa visión y la diferencia que hace que Lorenia Molina haga esa posición de magistrado mejor que otros. Bueno, precisamente mi trayectoria, mi formación académica y mi experiencia dentro del Poder Judicial. Todos los días veo expedientes que no los veo nada más como eso, como papel. Son historias de vida, son situaciones que alguien está atravesando, entonces hay que verlo con sensibilidad. De ahí tomar la mejor decisión de la manera más justa y equitativa para las personas, siempre conforme a derecho. Estamos muy especializados en esto, tengo muchos estudios donde aplico pues protocolos que nos imponen la Suprema Corte de Justicia de la Nación, temas de jurisprudencia, cosas y herramientas que conozco que nos ayudan a resolver de la mejor manera para las personas. Se trata también de, en esta ocasión, poder tener un Poder Judicial más cercano a la gente. Creo que parte del objetivo de la reforma era esto, que estábamos un poco como apartados, y ahora la gente ya está interesada en conocer cuáles son las funciones de jueces y magistrados. En caso de yo ser elegida, pues eso ofrezco, un tribunal de puertas abiertas, que se pueda acercar la gente, que se sienta escuchada, que pueda ir a manifestar pues sus alegatos, las cuestiones necesarias en cuanto a su tema jurídico y tener esa sensibilización con los asuntos, siempre tratando de proteger los derechos humanos de las personas. Bien, ¿cuál ha sido uno de los casos más complejos que le ha tocado analizar? Pues yo creo que el tema familiar siempre es muy complejo, ¿no? Y sobre todo yo como madre de familia, el tema de menores, ya sea la cuestión de una custodia o de una patria potestad, ese es un tema muy delicado. También a veces cuestiones de derechos de salud, por ejemplo, en el tema de la pandemia, pues hubo amparos que se otorgaron para efectos de que se otorgaran las vacunas a los menores cuando la institución de salud no las quería proveer, ¿no? Entonces, pues esos son los casos que sensibilizan mucho a las personas y que a uno también lo dejan satisfecho. Digo, finalmente yo no tomo la decisión todavía porque soy quien propongo las resoluciones, pero bueno, yo aporto esa experiencia para poder presentar un proyecto de sentencia al magistrado y ellos ya toman la decisión final. En este caso, pues yo estoy pidiendo el voto popular para poder ser yo quien tome esa última decisión. Bien, ¿qué significan 21 años de experiencia en el Poder Judicial? Pues significa la mitad de mi vida. Yo entré el último año de la carrera a un juzgado de distrito. Primero hice las prácticas profesionales, el servicio social. De ahí se abre una oportunidad para entrar como oficial judicial. Después me titulo, subo al cargo de actuaria judicial, 2 años y medio. Después me hago secretaria de un juzgado de distrito, de trámite y resolución. Y ya desde hace casi 17 años, pues ya en el tribunal colegiado donde laboro, haciendo sentencias, ¿no? Y tratando de contribuir a ese sistema de impartición de justicia. Bien, pues un mensaje para nuestra teleaudiencia. Sí, invitarlos a que participen de esta elección es muy importante. Es la primera vez que la gente tenemos todos esa oportunidad de elegir jueces y magistrados. Es un momento histórico, es una gran oportunidad de que la gente conozca qué perfiles son los adecuados, hay que informarse. Estamos en una plataforma del INE que se llama Conóceles. Ahí pueden saber un poco más de nosotros, de nuestras trayectorias y de nuestras propuestas. En mi caso, pues yo como les comento,
Propongo también sentencias más breves, más entendibles para la gente, facilitarlas, protección de los derechos humanos a los grupos vulnerables, ser un tribunal de puertas abiertas en el sentido de tratar de tener esa cercanía con la gente, así como ahora lo pude hacer gracias a esta campaña que ha sido pues muy gratificante de haber estado siempre al interior de una oficina, el poder salir a estos espacios, el haber hecho recorridos peatonales en las calles con la gente, el volanteo, pues fue muy gratificante, también una nueva experiencia para mí y espero contar con su voto. Muchas gracias. No, pues le deseamos el mayor de los éxitos precisamente en esta importante campaña a la licenciada Lorenia Molina y pues en esta etapa nueva en la que el Poder Judicial pues se abre y pues tiene ese contacto con la ciudadanía y sobre todo pues esa sensibilización que se tiene, pues que esas son parte de las ventajas, ¿verdad? Sí, claro que sí, es muy importante que la gente sepa que nosotros resolvemos muchos asuntos, yo hago de 3 a 4 proyectos a la semana, es un arduo trabajo, es mucha labor, pero lo hacemos por vocación, ya crecimos con esa vocación de servicio y ese compromiso de servir a la gente. Bien, pues le deseamos entonces el mayor de los éxitos y pues nos seguiremos viendo por aquí en Metrópolis. Claro que sí, muchas gracias por el espacio y mucho gusto. Muy amable a todos. Bien, pues vamos a un corte comercial para continuar con nuestra siguiente parte del programa en unos minutos más. Vamos a corte comercial. Bien, pues entramos a nuestra entrevista del día de hoy, precisamente con el contexto de la reforma judicial en nuestro país. Y bien, pues hemos visto cómo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues hizo un cambio importante, ¿verdad?, en febrero del 2024, en el cual pues hace una iniciativa de reforma, la cual incluye pues cerca de 20 propuestas, ¿no? Y entre ellas pues la del Poder Judicial, un tema importantísimo para lo que son los equilibrios en nuestro país y sobre todo pues en este esquema en donde había planteado 4 objetivos importantes. El primero de ellos, una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde hubiera eficiencia, ¿verdad?, austeridad, transparencia. En el punto 2, la elección popular de ministros y magistrados, un tema que no se había visto en nuestro país más que en aquella Constitución de 1857, si mal no recuerdo, en donde únicamente 2 estados de la República accedieron a la elección popular para algunos de los puestos. Y también, pues, la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, un tema en donde el órgano administrativo, ¿verdad?, y disciplinarios fueran independientes. También las nuevas reglas procesales en donde la justicia expedita y los equilibrios entre los poderes. Un tema importante para lo que sería el equilibrio en la justicia en nuestro país. Si bien es cierto, pues esta modificación, como cualquier otro cambio, ha generado incertidumbre en nuestro país, en las inversiones, en los ciudadanos, en decidir a votar o no ir a votar, y pues sobre todo en donde los perfiles no son iguales. Algunos de ellos novatos, pero otros de ellos con una gran experiencia y una gran trayectoria. Y este es precisamente el caso de nuestro invitado del día de hoy, en donde Juan Manuel García Arreguín pues tiene una gran experiencia, pues además de tener un doctorado, ¿verdad?, y ha estado en este importante tema que tiene que ver con la impartición de justicia y una gran experiencia. Pues quiero comentar que pues además de esta gran trayectoria, que quisiera que nos la platicara de viva voz, en donde pues se generan, la partimos en esta gran experiencia, la vamos a partir en cerca de 6, 7 elementos importantes. 1, lo que es la preparación académica. 2, lo que es la experiencia y la trayectoria de nuestro invitado. También, pues los cursos recibidos y los cursos impartidos. También un libro por ahí muy interesante. También las conferencias y lo que son esa parte importante de poner la semilla en las nuevas generaciones, como es el caso de la docencia, y los logros. ¿Qué logros se ha tenido por parte de nuestro invitado? Y también, pues, iremos viendo, iremos desarrollando
el perfil de nuestro invitado para que usted lo conozca de viva voz. Bienvenido a este tu programa Metrópolis. Muchísimas gracias, Benjamín. Muchas gracias a ti y a tu auditorio por esta oportunidad que nos dan de platicar acerca precisamente de algo que a mí me ha preocupado muchísimo con relación a esta nueva forma de selección de jueces. Nueva entre comillas, porque como platicábamos y como bien dijiste al principio, la Constitución desde aquellos entonces ya establecía en estos dos estados una forma de elección popular, la cual también se discutió en 1917, ahí está precisamente cuando se crea la Constitución, y se expusieron los pros y los contras de por qué podía o no funcionar. Actualmente ya pasó esta reforma, ya está, y pues platicar un poquito, porque algo que a mí me preocupa, hay un tema muy sensible que a mí me llamó la atención y dije, bueno, como sabes, yo no me inscribí por los poderes de la Unión, sino que la Constitución a mí me pone en la oportunidad para contender de una forma distinta a como ya contendíamos para llegar precisamente a estos cargos. Ahora es por votación popular. Y lo que a mí me ha preocupado siempre es qué voy a dejar o qué legado voy a dejar como magistrado, no nada más para las personas con las cuales se tiene cercanía. El problema de la cercanía es que no salías tú a la calle a decir, yo soy el magistrado, yo hago esto. No, tú lo que hacías era tener cercanía con las partes involucradas en los procesos. Si yo te platicara en estos 25 años que he tenido la oportunidad de participar ya directamente, porque hay algo curioso con lo que comentas, básicamente yo nací aquí. Básicamente yo nací aquí porque mi madre era una persona trabajadora del Poder Judicial de la Federación. No tenía un padrino ni una madrina o alguna situación en donde se pudiera designar, no funcionaba así. Ella era secretaria taquimecanógrafa. Entonces, cuando yo salía de la escuela, por mi edad, a los 6 años, estoy hablando de 1986, 87 por ahí, pues me llevaba a la guardería de las madres trabajadoras del Poder Judicial. Y es en donde yo empecé a ver, a tener contacto con esto, que te soy honesto, yo al principio no quería ni siquiera estudiar Derecho porque yo observaba la entrega y la pasión que necesitas tener para llegar acá. Hemos escuchado mucho acerca de, es que yo tengo la experiencia porque tengo tantos años en el Poder Judicial. Esto es curioso porque pareciera que una persona que tiene, no sé, 20 años como secretario proyectista de un juzgado o de un tribunal pudiera tener la experiencia, o bien un académico que tiene 1000 títulos, todo esto. Esto es importante mencionarlo porque ahora sí que no es la misma función, pero sobre todo algunos perfiles no conocen realmente, ahora sí, el paquete al que se enfrentan, hasta que ya lo ves de forma integral. Como bien dijiste, yo nada más tengo el doctorado, yo tengo una maestría, tengo el doctorado, tengo un par de máster en argumentación jurídica, uno en la Universidad de León en España, otro en una universidad de Colombia, y me preocupé también por escribir un libro de un sistema cuando cambia, por precisamente la preocupación que yo tenía de transmitirle a los usuarios todo esto. Entonces, el desconocimiento de la gente es lo que a mí me ha preocupado bastante. Más que, como se ha dicho, es que lo que quieren es conservar el cargo. Yo reflexioné mucho de por qué participar o declinar, como se nos dio también la oportunidad. Y yo decidí venir acá a ofrecerle a la gente esta oportunidad, no tanto de conocer a Juan Manuel García, sino de conocer al magistrado y a los jueces, porque eso es lo que ellos van a tener que elegir al momento de la votación popular. Y el problema es que el juez, por definición propia, no es popular. Así es, así es. Y eso es lo que lo vuelve complejo. No es popular no porque uno quiera estar encerrado en su despacho, todo inalcanzable. No es eso. Es que un reducido sector de la población es el que llega a pedir justicia a los tribunales. Exactamente. Es un pequeño grupo. Y de ese pequeño grupo, pues ahora sí que tú eres el árbitro. Con la mitad puedes estar contento con tus resoluciones y la otra mitad no, porque no puedes declarar empate. Entonces también se ha dicho
que es que yo ofrezco una justicia rápida. Mira, en un tribunal colegiado está integrado por 3 magistrados. No vemos 2, 3 asuntos a la semana. Así es. Yo platicaba con un juez de Estados Unidos precisamente de la cantidad de juicios, porque nosotros somos una etapa terminal y somos jueces constitucionales, que también eso no lo sabe la gente. Nosotros no analizamos casos directamente de una demanda civil entre partes. No, nosotros analizamos y juzgamos a las autoridades, no a la luz de lo que nosotros pensamos, a la luz de la Constitución. Esa es la situación que se da. Entonces, no es que uno sea contrario a un determinado grupo o estilo político, no es eso. Es que tú te debes a la Constitución y a la gente. Esto lo hace todavía más complejo. Hay cosas que la gente no sabe, como por ejemplo, yo he escuchado que dicen, yo prometo que voy a emitir sentencias en 90 días. Mira, en promedio, un tribunal colegiado aquí en esta ciudad tiene que estudiar un solo magistrado, 45 asuntos entre los que tú propones y lo que tus otros 2 compañeros propones para discutirlos en una sesión pública. Pero a la par, porque este trabajo es cada semana, tienes que tener preparados tus otros 15 asuntos que vas a sesionar la siguiente semana. Y esto es cíclico. Pero además de eso, por ejemplo, en mi caso, yo tengo la presidencia del tribunal colegiado. No nada más eso, sino que tú a través del trámite pones los autos en estado de resolución, que es el trámite que la ley establece, no uno por capricho, que debe seguir un asunto para poder resolverlo. Entonces estás hablando que en promedio por semana analizas 66 casos mínimo, más accesorios. Entonces yo siempre me he preguntado, ¿cómo vas a hacer más? Yo lo he intentado, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿O por qué prometes algo que es tu obligación hacer? Así es. ¿O voy a ser más cercano a la población? O he escuchado mucho el lema de puertas abiertas. Las puertas de los tribunales siempre han estado abiertas para las partes. La situación es que la gente no lo sabe y confunde la impartición de justicia con todas las otras etapas que operan. Y el juez siempre es el malo. Entonces a nosotros nos crearon con la convicción de que debes de ser imparcial. Debes de ser imparcial. Por eso precisamente la toga, que es una indumentaria que te representa no nada más la solemnidad, sino la imparcialidad. Y esa imparcialidad implica no nada más ser el más inteligente. Eso es una mínima parte, o porque necesitas ser muy valiente. Mira, así es. Y eso es lo que algunos, yo he tenido la oportunidad de platicar con candidatos para otros cargos y les digo, realmente hay que estar consciente de lo que tú vas a hacer. No es solamente que vas a levantar tu mano una vez a la semana o que vas a decirle a todos tus secretarios, revisen todo. No, o sea, ellos sí proponen, pero tú tienes que revisar que esa propuesta vaya acorde con todas las constancias. Había una magistrada, la cual yo admiro mucho, que yo la veía y un día, de hecho tuve la oportunidad de hablar con ella, tengo cerca de 15 años tal vez que no la veo, pero ella fue de las personas que contribuyeron a mi carrera, en donde yo la veía con los ojos hinchados y rojos de tanto leer, porque ella, además de eso, tienes que revisar los autos, porque hay ocasiones en que los secretarios no ven una constancia o no alcanzan a visualizar de manera integral el asunto. Y ahí es donde entra la dirección del magistrado. Incluso yo he tenido que hacer en ocasiones con la computadora los propios agregados o rehacer las propuestas o las ideas y plasmarlas, incluso hacer votos particulares. Entonces ella me decía, Juan, para esto no nada más tienes que tratar de ser el más inteligente, tienes que dar el ejemplo, tienes que ser una persona honesta, pero sobre todo cuando tengas un caso a tu disposición, tener bien presente que tú le vas a cambiar la vida a alguien. Y esa parte es lo que la carrera judicial favorecía. Entonces me decía, Juan, siempre, 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 una mano en la Constitución y otra en el corazón. Precisamente porque esto es lo que te va forjando.
Yo empecé muy joven, desde los 17 años ingresé a esto, donde entrabas a través de un sistema que ya no está, que es de meritorio, donde tú ibas y hacías básicamente la talacha, desde arreglar, acomodar, coser, entresellar. Te puedo decir que le saqué 1000 copias a varios asuntos, y después de ese juzgado voy a un tribunal unitario y mira, he andado por toda la República, porque también hay otra cosa que he escuchado. Es que no había oportunidad de que la gente ingresara para ser juez y magistrado. Yo te puedo decir que en mi experiencia particular no era así, pero era y es extremadamente difícil por 2 razones. La primera, los exámenes de selección eran sumamente complicados. Era un examen de... Y además, pasó algo curioso. En el 2001, si no mal recuerdo, hubo una modificación a los ingresos que tenían los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, que desde entonces a la fecha no ha habido un aumento como ese, porque se nos ha dicho también que ganamos 800,000 pesos mensuales, una cosa de esas. Realmente no, pues a mi cheque no llega esa cantidad de dinero, pero al margen de eso lo haces por otra cosa. Mira, además de tener 5 años de experiencia como secretario, que todos los secretarios que cumplían con eso podían acceder a los concursos de oposición, te puedo decir que yo contendí para ser juez de distrito contra más o menos 1,600 aspirantes. Entonces, de esos 1,600 aspirantes concursaban 30 a 35 plazas. Y era un examen de conocimientos generales de 110, 120 reactivos. Yo no pasé a la primera. Yo lo hice 3 veces y en la segunda ocasión obtuve porque necesitas una calificación mínima. Así es. Una calificación mínima de 85 para acceder a la segunda parte, donde ya la segunda parte es resolver un caso complejo que te toca al azar para todos los que pasan a esa segunda etapa. Después de eso, tú tienes que hacer desde el principio hasta el final los planteamientos jurídicos y la resolución jurídica de casos que han sido materia de debate en la Suprema Corte y que generan jurisprudencia, o con casos complejos. Por ejemplo, en mi caso me tocó resolver un asunto de una persona que precisamente de la frontera, que él, siendo taxista, iba a cruzar a una persona que resultó que era un indocumentado. Entonces ahí hay muchas cosas que tienes que analizar para resolver ese tipo de casos. Y ese es un caso común que vemos en todos los tribunales, que se vuelve cada vez más difícil. Después de eso, tú presentas tu proyecto, se evalúa, y un grupo de sinodales, que eran 3 personas, en ese entonces era un consejero de la Judicatura Federal, un magistrado ratificado y un juez de distrito ratificado, ponen unas urnas transparentes con todos los temas que hay en el derecho. Así es. Sacabas un papelito, veías el tema y los subtemas, y tenías que hablarles 15 minutos del tema. En esos 15 minutos tenías que demostrar no nada más la capacidad que tienes para el conocimiento, sino que además lo sabes transmitir, ¿sí? Entonces, porque te están evaluando a todo eso. Después de esa parte de los 15 minutos, los sinodales tienen la obligación y el derecho de hacerte las preguntas que quieran de cualquier tema del derecho durante el tiempo que quieran. Y esos exámenes están documentados, están videograbados. Cuando hice mi examen para juez, tuve la fortuna de aprobar con 100 el examen oral de esa etapa. Es cuando me nombran juez de distrito. Entonces, ahí empieza la segunda parte de mi carrera judicial, que ya como juez de distrito, yo me acuerdo mucho de un magistrado que me dio la oportunidad aquí en Mexicali, que me decía, a veces, decía, mira Juan, cuando tú estés de este lado del escritorio, firma una propuesta de estas. Y eso se me queda grabado porque necesitas tener el valor suficiente para analizar el caso de forma integral, porque tú lo vas a resolver, tú vas a cambiar a la vida. Y él me obligaba a estudiar muchísimas las cosas porque es una persona que tiene una memoria privilegiada. Entonces, esas 2 personas fueron un pilar y una parte sumamente importante en mi formación como titular. Y sobre todo que me enseñaban a través del ejemplo. No era nada más, te digo, no es nada más ser el más inteligente, sino que tienes que adquirir valores que no vas entendiendo hasta que estás en contacto con la gente, con esa cercanía que se nos ha dicho que no somos.
Entonces, después de esto, para ser magistrado, concursas, pero después de tener 3 años como juzgador federal, para magistrado, que es un proceso sumamente complejo también, porque ahora los estándares se elevan y el grupo de personas participantes se ceñía no nada más a jueces, sino que también había otros funcionarios que se les da la apertura. Incluso también quiero hacer aquí un paréntesis, porque también hubo concursos de oposición para personas que no estaban dentro del Poder Judicial. Eso también se tomó en cuenta. Sí. Y hay personas que llegaron de que no tenían carrera judicial, pero para ellos también fue muy, muy complejo, porque no es lo mismo tener la idea de qué es lo que se hace en la labor jurisdiccional, porque nada más hablamos de un aspecto. Entonces, te platicaba, ya en el concurso de magistrado es algo similar. Una boleta en donde vienen más de 100 reactivos, donde necesitas una calificación mínima para pasar. Pasas a una segunda etapa en donde ya elaboras un proyecto, pero todavía mucho más complicado, ya con temas más complejos y actuales. Y finalmente, una nueva, sacas papelito, 15 minutos y te preguntan, y es un consejero, un magistrado ratificado, y en este caso se permitió el acceso como sinodales a personas que tenían amplia experiencia en la labor jurídica. Era una catedrática de la Universidad de México. Entonces, estas cosas que yo he escuchado, que yo voy a batir el rezago, creo que no puedes hacerlo sin leer las cosas, porque una cosa es que el secretario te dé la cuenta de cómo observa él el asunto. Así es. Porque la diferencia es que él hace 3 propuestas por semana, que hay secretarios sumamente brillantes, pero esto, y también candidatos muy brillantes académicamente, pero falta esta otra parte. Mira, yo tuve la fortuna de estar en lugares sumamente complicados en este país. Yo empecé en Guadalajara y un día yo no me compré la de que necesitas ser el ahijado o el padrino de para que tengas oportunidad. Yo en Guadalajara no había espacios, yo tomé, todavía me acuerdo, tomé una maleta y yo dije, en Tijuana nadie quiere trabajar ahí, porque en ese entonces en Guadalajara se escuchaba que Tijuana era una ciudad complicada donde nadie quería trabajar por el cúmulo de trabajo. Entonces dije, en algún lugar me van a abrir la puerta. Y casualmente el primer lugar que llego es a Tepic, Nayarit, en El Rincón. En aquel entonces ese centro penitenciario tenía 2 juzgados de distrito, no era muy complicado. Y el juez, que después fuimos amigos porque coincidimos de jueces, él me dijo, mira, te doy la oportunidad, pero solamente como oficial. ¿Por qué? Porque no vas a proyectar. Te necesito, claro que... Entonces dije, sí hay oportunidad. Ese señor no me conocía y me abrió la puerta, pero a cambio de que yo le entregara todo el esfuerzo de mi parte. Entonces, como llegué muy temprano, dije, ¿ahora qué voy a hacer? Pues buscar dónde vivir, un cuarto de asistencia. Eso fue lo que hice. Pero como tenía tiempo, me di la vuelta a un tribunal colegiado. Y ahí un secretario en funciones también me dio la oportunidad, pero al revés, de secretario particular, pero haciendo proyectos de resolución. Y así empecé. Después de ahí me voy a la Ciudad de México, después de la Ciudad de México, mira, he andado Ciudad de México, Mazatlán. Tuve una experiencia muy padre porque a mí me tocó participar en la apertura del 32º circuito en Colima, porque antes los asuntos de Guadalajara, los asuntos de Colima eran conocidos por los tribunales colegiados de Colima, pero cuando se abre, a mí me tocó bajar los expedientes de los camiones de valores, limpiar los escritorios, aun cuando yo iba de secretario, acomodar las computadoras, configurarlas y después hacer el trabajo jurisdiccional. Entonces, esta es nada más una parte, porque también hay otra parte que no se conoce, que es el ser el líder del equipo. Así es. El personal humano con el que tú trabajas, que yo le agradezco a todo mi equipo, que pasó una situación muy curiosa. El equipo de trabajo que yo tengo es de un tribunal y una ponencia de donde yo salí como secretario. En esa ponencia es cuando yo salgo como juez de distrito. Y como me fue bien en el concurso para magistrados, yo saqué 100 también en mi examen oral, quedé en ese entonces en segundo lugar a nivel nacional de ese concurso, se me da la oportunidad de escoger un lugar.
Y como te decía, después de tantos años, había un tribunal colegiado en Guadalajara, Jalisco. De hecho, está mi oficio de descripción. Y allá está mi papá, allá está mi mamá, allá está mis hermanos y mis amigos con los que crecí. Pero algo que a mí me quedó muy marcado es dar el ejemplo. Dar el ejemplo. Entonces me acordé de cómo empecé y se dio la oportunidad que ese tribunal y esa ponencia de donde yo salí, donde mi magistrado me enseñó a trabajar, a ser una persona íntegra, está desocupado. Entonces dije, ¿cómo puedo dar el ejemplo? Ahí. Entonces me dieron la oportunidad del Consejo de la Judicatura de volver a ese tribunal en donde yo salí de secretario y donde fui nombrado juez. Y eso fue precisamente para romper este mito de que no hay oportunidades. Entonces, por eso yo estoy muy agradecido que la vida me dio la oportunidad de circular durante 25 años a través de casos complejos en donde la enseñanza de estas personas que te comento y además ver a la gente directamente a los ojos cuando traen un problema jurídico y donde sabes que tú, dependiendo de lo que hagas, de lo que decidas, le va a cambiar la vida y puede impactar en la sociedad, es un peso que no conocen ni la sociedad ni muchas de las personas que están contendiendo para estos cargos. Es sumamente complejo porque expones no nada más a tu integridad física. Así es. Lo platicábamos. El caso de Uriel Villegas. Así es, lo platicábamos. No nada más eso, no es nada más tu vida. Pones en riesgo a tu familia e incluso los dejas de lado. Algo que yo siempre me ha movido es que, por ejemplo, en el caso, yo soy un hombre casado, mi esposa siempre pues pones tus prioridades de manera distinta. Y es algo sumamente complejo de que tu familia lo comprenda. Y ahí es en donde yo siempre lo he tratado de explicar, de que esto no es un trabajo normal. He tenido discusiones con psicólogos y terapeutas que te dicen, es que tienes que entender, Juan Manuel, que tú no eres tu trabajo. Más bien ellos no entienden nuestro trabajo, porque nuestro trabajo es un servicio a la nación. Así es. Es como ser soldado, es algo que tú lo haces por tu patria, no por conservar el cargo. Y yo estoy impulsado en participar en esto, no por la situación de que es que quieres mantener tu trabajo. Mira, hay abogados, jueces y magistrados sumamente capacitados que en cualquier lugar pueden obtener un salario en donde te dan la posibilidad de tener una vida más relajada. Pero la convicción o lo que te hace precisamente desear estar acá es no nada más ser el mejor abogado, porque te confieso, y yo peco de esa soberbia, de que al principio, cuando estaba joven, eso me impulsaba, ser el mejor. Pero con el tiempo y con las enseñanzas de estas personas te das cuenta que este trabajo no es así, que lo que te tiene que impulsar todos los días es el amor a tu país y el compromiso con las personas, que eso es donde está el verdadero peso de la toga. Importantísimo. Pues nos llegan comentarios, felicitaciones, pero vamos a ir a un corte comercial para precisamente regresar con las conclusiones y recomendaciones que tiene nuestro invitado del día de hoy sobre este importantísimo tema de la reforma judicial y ese proceso electoral, el cual estará presente este próximo 1 de junio. Regresamos en unos minutos. Bien, pues nos llegan varias felicitaciones, comentarios y preguntas. Voy a leer algunas de ellas. Dice, buenos días, un saludo afectuoso al magistrado, gente muy preparada y muy capaz, con mucha carrera, atentamente Haga. También excelente funcionario judicial federal, altamente preparado para ejercer la función de magistrado. Voten por él, del señor Castillo. También pues nos llegan varios comentarios más, ¿verdad? Y preguntas sobre este importante tema, ¿verdad? Pero pues aquí en Metrópolis hemos realizado varias preguntas y vemos una de ellas que sería ¿qué significa para Juan Manuel García Arreguín el estar
después de toda una carrera, después de toda una preparación, después de haber escalado todos los procesos de esa carrera judicial, ¿qué significa estar de magistrado y hoy por hoy buscar el voto ciudadano que pues cualquiera de nosotros pensaríamos que pues es un perfil diferente, ¿verdad? Al de estar involucrado en las leyes, estar involucrado en los procesos, en la parte humana a veces y hacer esa mezcla. El día de hoy, tener que salir a las calles, ¿verdad? Y buscar el voto ciudadano para una elección sin precedentes en nuestro país. Ya hablábamos anteriormente, pues teníamos más de un siglo, en más de dos, casi 2 siglos, ¿verdad? En donde un proceso electoral en nuestro país para el Poder Judicial no se daba, se dio en 2 casos muy pequeños, ¿verdad? Lo vemos en California en ciertos niveles, lo vemos en Texas, pero nada más, es un proceso distinto. ¿Y qué significa primeramente ese cambio de actitud, ¿verdad? Porque es el salir, el abrirse. ¿Qué significa para Juan Manuel García Arreguín este proceso? Mira, para mí lo que me impulsa y lo que significa es el amor a la patria. El amor a la patria, ¿por qué? Porque como te dije, el tiempo te enseña a que tienes que aprender a juzgar una mano en la Constitución y la otra en el corazón. Significa que es necesario que nosotros, o cuando menos yo lo que he hecho es tratar de informarle a la gente de qué se trata esto. Ya por quien voten es una decisión muy particular de cada ciudadano, pero lo importante es que conozcan que no nada más necesitas ser el más popular, porque puede ser el más popular, el más carismático, pero pensar que tu vida o tu patrimonio puede estar en manos de alguien que es muy simpático, no necesariamente implica que va a juzgar tu caso o porque votaste por él, que vas a ser favorecido. Ese es lo que a mí me ha preocupado siempre. ¿Quién va a quedar en los lugares en donde se requiere tener no nada más habilidad técnica, sino sensibilidad humana y una capacidad para poder dominar todo esto? Y no te hablo tampoco de los aspectos administrativos. Y pueden preguntar, yo se lo he dicho a mi equipo de trabajo, con los cuales yo comparto cosas desde hace muchos años, por eso que te comenté, es que en sus manos va a estar de que quien llegue, ¿sí?, se empape de estos valores, porque ellos no trabajan por uno. Lo que siempre les he inculcado y les he tratado de decir es que a través del ejemplo ellos entiendan que lo que nosotros hacemos es un servicio a la nación, es un servicio a la patria. Nosotros somos patriotas y esa es nuestra obligación constitucional, desde la persona que nos ayuda en el archivo hasta el secretario que te ayuda a hacer los proyectos de resolución. El amor a la patria y entender que somos servidores públicos sui generis, porque no lo dije yo, lo dijo hace muchos años Calamandrei en el elogio de los jueces. Lo que nosotros hacemos, el trabajo que nosotros desarrollamos, es lo más cercano a lo divino. Con la diferencia que nosotros somos seres humanos mortales, comunes y corrientes. Y necesitas tener valentía, empatía, conocimientos, y no nada más eso. Es entender que esto no es un trabajo. Yo les digo a mis alumnos, a ver muchachos, si ustedes piensan que siendo jueces o magistrados van a tener acceso a poder, a dinero, a riquezas, están en el lugar equivocado. Aquí no es así. Este es un trabajo de mucho sacrificio. Y como también me lo dijeron una vez, uno entra sabiendo que un día te vas a ir y nadie te va a dar las gracias. Pero lo que sí puedes dejar es el ejemplo. Eso es lo que yo me he preocupado en este proceso, de dejar el ejemplo de qué es y quiénes son los jueces y magistrados federales, porque eso es lo que yo quiero que sea mi legado. Si el día de mañana se termina esto, si el voto no me favorece, pues dejar eso, dejar constancia de que mi esfuerzo, mi vida se la entregue a mi país de esta forma. Y a lo demás pues será lo que vaya a suceder, el destino tenga señalado para mí. Pero algo que sí me importa a mí es eso, la gente. Aunque digan que no nos importa, es lo más importante. Es eso, la gente, mi país, porque nosotros contribuimos en gran medida a recomponer el tejido social. También importantísimo y sin duda
de gran responsabilidad Muchísima. y de gran estructura para nuestro país, en donde tengamos esos juzgadores que tengan, pues además de esa preparación, de ese proceso y sobre todo ese capital intelectual acumulado durante décadas, tengan esa experiencia para poder leer de manera correcta esa Constitución y, como bien comenta, magistrado, con el corazón en la mano. ¿Por qué? Porque la parte humana siempre va a estar ahí, ¿verdad? Y sobre todo, pues ese cúmulo de experiencias que hacen el poder leer esa Constitución y aplicarla de la manera más humana posible. Y yo quiero felicitarlo por esta gran dedicación, también por este proceso que pues sin duda no es fácil, ¿verdad? Sobre todo en una carrera donde todo está hacia el interior. Y pues por primera vez en más de 200 años, pues México lo abre a una elección popular en donde el mayor reto es que el ciudadano pueda saber a quién elegir. Una gran responsabilidad. Te platico una que pasó hace muchos años que a mí me marcó. Y esto es de lo que yo hablo, con que tienen que ver no nada más el que se hace el más inteligente. Cuando yo llego a Mazatlán, Sinaloa, en aquel entonces no estaba desarrollada la perspectiva de género y todo este tipo de herramientas hermenéuticas. Pero había un asunto en donde el secretario en funciones que yo cubría me dijo: Juan, este asunto, hicieron un cateo, entraron a una casa, estaba una señora con la droga a un lado. Está para negarle el amparo. Entonces empiezo a revisar y los pequeños detalles. Por ejemplo, 2 personas decían que ahí les vendía droga a un varón con tales características. Resultó que el varón era una persona con la que esta muchacha de 19 años vivía y tenía 2 hijos. Entonces estaba sometida en una situación de violencia. Estoy hablando de hace 10 años, donde la perspectiva de género no estaban los protocolos, no estaba todo esto. Entonces yo propongo en ese entonces magistrado con el que trabajaba, el secretario en funciones, le digo: ¿sabes qué? Este asunto, la señora no es. Pero está todo esto. Sí, le dije, pero está esto y esto. Y yo no iba a estar tranquilo, no me iba a dormir si no lo proponía así. A final de cuentas la decisión no era mía, pero yo hice mi esfuerzo. Pasa al pleno, lo resuelven y amparan lisa y llanamente a esta señora. Y a los días, esto es lo que te digo, es que esto te lo da la carrera. A los días llega una señora muy mayor, con una bolsa como de naranjas, y llevaba 2 quesos. La señora fue a buscarme, a decirme que le habían llamado del penal del Castillo para que le pasara por su hija, y que es todo lo que le dijeron, y que cuando ella llegó pensó que le iban a entregar a su hija con los pies por delante. Me dijo que ella era muy pobre y que lo único que tenía eran 2 quesos y me los fue a llevar. Mira, a lo mejor en ese momento la señora pensó que fui grosero o algo, pero yo no lo podía recibir. Señora, a mí no tiene nada que agradecerme. Yo no hice esto, fueron los señores magistrados. Esas cosas te cambian la vida. Eso es en donde estriba lo que dije que cambió en mí a través del tiempo. Antes quería ser el mejor abogado, pero eso otro es lo que te mueve. Y eso es lo que nosotros le dimos al país. Y es la responsabilidad de cambiarle la vida a la gente. Eso es complejo y sumamente delicado. A lo largo de varios programas hemos expuesto algunos estudios que hemos realizado aquí en Metrópolis de Canal 66 sobre la jerarquización de los valores. Y pues hoy por hoy veo una diferencia muy particular en donde Juan Manuel García Arreguín presenta de manera muy específica esa jerarquización de valores. Y yo quisiera que nos explicara, magistrado, de viva voz, esa jerarquización. ¿Dónde está el país? ¿Dónde está la familia? ¿Dónde están los esquemas? ¿Y cuál es el valor más importante para un magistrado con esta experiencia? Mira, primero debe estar la patria, la gente. Después, tu pareja, tu esposa, tu familia, y después lo demás. Y hasta el último, tú y tu salud.
eso es lo que la gente no entiende. Lo que la gente no entiende, que cuando lo haces bien, como tiene que ser, esa es la escala. Y por eso, esto que te comentaba, que muchos terapeutas me dicen, Juan, es que no es así tu salud. Nosotros dejamos todo ahí. Así es. Nosotros lo dejamos todo ahí. El valor más importante, mira, la valentía. Así es. Necesitas ser valiente, ser honesto, pero sobre todo ser leal y tener palabra para con la Constitución y tu bandera. Y la resistencia y sobre todo la resiliencia, porque en este trabajo siempre hay presiones y necesitas tener la entereza para afrontarlas y resolver, no como los demás quieran, sino como a ti te ordena la Constitución. Porque incluso puedes no estar de acuerdo con la ley, pero esa es la ley y tú te debes a la ley. Esa es la escala de cosas que debes de ser. No nada más ser buena persona o ser buena gente o ser bien simpático. Digo, yo no soy la persona más simpática del mundo, pero esa es mi visión de la función jurisdiccional. Pues dicen, magistrado, hemos visto esta plática que nos llena precisamente de esa buena impresión, ¿verdad? Que lo que es el gran trabajo de un magistrado, pero también la persona. La persona en donde vemos esos valores y vemos esa preocupación por hacer las cosas bien, por aplicar la ley y sobre todo esa responsabilidad y compromiso con la Constitución y nuestro país. Queremos felicitarlo de parte de Metrópolis y Canal 66 por esta entrega, porque realmente es una entrega que habla por sí misma, habla por décadas, y pues le deseamos el mayor de los éxitos en esta contienda diferente, ¿verdad? Y ojalá que esas personas que están del otro lado de la pantalla puedan tomar las decisiones correctas. Felicidades. Muchas gracias. Y el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Solamente terminar diciéndole a la gente que yo estoy aquí, estoy para ellos y voy a estar hasta el día en que, si soy favorecido con su voto, soy el número 16 de la boleta rosa. Si no, yo voy a seguir haciendo mi labor como la hago cotidianamente. Ahorita salgo corriendo al trabajo porque me debo a la gente, me debo a la patria. Y eso es lo que voy a hacer hasta el último día que se me permita. Magistrado, muchísimas felicidades. Muchísimas gracias. Gracias a ti por el espacio. Gracias por Bien, pues nos despedimos entonces y usted ya lo vio de viva voz para que tome la mejor decisión y pues nos vemos la próxima semana aquí en Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Hasta la próxima.